Continuamos con la tarde de NTN 24. Retomamos el caso del fiscal venezolano Franklin Nieves, el fiscal arrepentido, quien armó el caso contra el líder opositor Leopoldo López, hoy sentenciado a 13 años de prisión y 9 meses. Nieves, hoy en el exilio, destapó lo que para algunos representa la esperanza de ver a Leopoldo López en libertad. Decidí salir con mi familia de Venezuela en virtud de la presión que estaba ejerciendo el Ejecutivo Nacional y mis superiores jerárquicos para que continuara defendiendo las pruebas falsas con que se había condenado al ciudadano Leopoldo López. A quienes me conocen, a los que me quieren, saben que a partir de este momento van a escuchar descalificaciones e injurias en mi contra porque no me presté para continuar con la farsa que se montó. Quiero que sean valientes, levanten sus voces y manifiesten su descontento por la presión que ejercen nuestros superiores. Hago responsable al Ejecutivo Nacional y a mis superiores jerárquicos si algo me sucede a mí o a mi familia. Esto es parte de lo que decía el fiscal Nieves en este video que se hizo viral en redes sociales. Para conversar sobre esto, quiero saludar a Blanca Rosa Mármol. Ella es magistrada emérita de la Corte Suprema de Justicia en Venezuela. Magistrada, un gusto tenerla con nosotros. Muy buena tarde, gracias por acompañarnos. Yo comienzo preguntándole, en un país normal, ¿qué tendría que suceder después de escuchar una declaración de este tipo? Muy buena tarde, bienvenida. Encantada de saludarte, Dania, y a todos los que integran tu audiencia. Sí, mira, en un país normal, que no es el caso, deberíamos estar todos solicitando la libertad de Leopoldo López, por una sentencia que es absolutamente nula, basada en una prueba falsa, como lo acaba de decir nada menos y nada más que el fiscal que actuó en el proceso como acusador en su caso. En realidad es algo que sería difícil de creer si nosotros no hubiéramos visto ya casos como el de Eladio Aponte, como el de la jueza Fiuni, como el caso Ledesma, en fin, los concejales, tantos otros que nosotros hemos visto, que han rebasado pues todos los límites de lo que es la injusticia y la falta de independencia de las instituciones, porque de eso es que se trata, de la falta de independencia de las instituciones en Venezuela, y queda corroborado ahora con la Fiscalía en la declaración que le hace y que llama la atención que entre las cosas que dice, que habla de presiones y teme por su vida. Entonces uno se pregunta, ¿es conciencia o es miedo? Da la impresión de que es lo último. Y también cabe la pregunta, ¿por qué ahora? Y es que nosotros hemos visto con frecuencia cómo las personas que actúan al servicio del régimen después resultan perseguidas de alguna manera misteriosa que no podemos entender. Tal fue el caso de Velázquez Alvaray y Eladio Aponte. Claro, magistrada, usted ha hecho una pregunta que nos hacemos muchos, ¿no? ¿Por qué ahora? 1 año y 8 meses después el fiscal se arrepiente o no soporta la presión, pero ¿qué presión? Es decir, nos imaginamos que la presión fue durante el juicio, porque una vez condenado Leopoldo López, ¿de qué presión habla? Es decir, todo el mundo tiene derecho a arrepentirse, pero claro. ¿Por qué en este momento no llega ese arrepentimiento un poco tarde? Sí, por eso yo te digo que ahí nos falta algo de información para poder comprender por qué a estas alturas, por qué de esta manera y por qué esa advertencia que le hacen con mucho énfasis de que teme por su vida y que si algo le sucede a él o a su familia, hace responsable al Ejecutivo venezolano. Es decir,
algo pasó porque ahora, Idania, lo que viene en el proceso es la Corte de Apelaciones, es decir, la revisión de la sentencia, que de hecho había leído que está próxima a salir la sentencia. Ahora se le cambió completamente el panorama a esa Corte de Apelaciones porque tiene que tomar en consideración esto que está sucediendo con la confesión fiscal. Claro, por lo menos cabría la apertura de una investigación para saber qué pasó y por qué el fiscal está diciendo lo que está diciendo en este momento. Esto es lo que uno espera que suceda, pero la reacción del Ministerio Público, la fiscal Luisa Ortega Díaz ha destituido al fiscal. Entiendo que se le está negando también la jubilación y por supuesto se ha dicho que no hay presión de ningún tipo en los funcionarios del Ministerio Público. Eso es lo que ha declarado por lo menos la fiscal general de la República Venezolana, Luisa Ortega Díaz. Sí. Yo no sé si me estás oyendo porque parece que nos hubiéramos desconectado. ¿Me oyes? La estoy oyendo, magistrada, la estoy oyendo. Ah, bueno, perfecto. Sí, es algo absolutamente claro. La presión la corrobora la fiscal cuando dice ha sido destituido y lamentablemente agrega perdió la jubilación, lo cual es absolutamente ilegal e inconstitucional porque la jubilación no se pierde porque ese es un derecho adquirido y que está establecido jurisprudencialmente por el Tribunal Supremo de Justicia. De manera que es evidente esa... ¿Aló, me oye? La estoy oyendo, magistrada, y además le iba a acotar, no tendría que perderse porque está establecida legalmente, pero tampoco se tenía que perder, por ejemplo, todo lo que eran las prestaciones y beneficios laborales de los más de 20.000 empleados que fueron despedidos de la empresa estatal de petróleos de Venezuela. Y sin embargo se perdieron porque alguien lo decidió, como se está decidiendo en este momento en el caso del fiscal Nieves. Por supuesto, él está viviendo en carne propia lo que yo digo, que la gente entiende lo que es el debido proceso y lo que son las garantías cuando sufren el indebido, cuando no tienen las garantías. Es entonces que la gente entiende lo que es el debido proceso. Bueno, pues habrá que ver qué es lo que ocurre en este caso. Entendemos que el fiscal está en los Estados Unidos. Entendemos que va a solicitar asilo. Habría que tener un poco más de información, como usted señala, y saber, digamos, ese pedazo o esa pieza que nos falta cuando armamos el rompecabezas. ¿Qué pasó que ahora el fiscal decidió hablar? ¿Por qué no lo hizo antes? ¿Por qué no lo hizo en la mitad del caso? ¿Por qué cuando lo estaban presionando no salió a la luz pública y habló de las presiones en ese momento? Creo que esa pieza es bien importante. Por eso es que te digo que yo tengo la impresión de que actúa bajo el miedo. No sabemos por qué se le revirtió la situación, porque él fue capaz, para decirlo coloquialmente, de esperar serenamente que fuera condenado un inocente, como fue en el caso de Leopoldo López. Pues quiero darle las gracias a Blanca Rosa Mármol, magistrada emérita de la Corte Suprema de Justicia en Venezuela. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Buena tarde.